La miseria no llegó de golpe a la vida de Ezequiel. Se le metió como se meten las plagas, primero una, luego otra, hasta que ya no quedó rincón limpio. Vivía en un asentamiento que ni siquiera aparecía en los mapas, una franja de tierra muerta detrás del basurero municipal, donde las casas eran esqueletos de madera podrida, cubiertos con lonas publicitarias, arrancadas de espectaculares viejos. Ahí, el aire olía a humo, a plástico quemado y a comida podrida. El suelo siempre estaba tibio por la fermentación de la basura enterrada. Ezequiel había tenido un trabajo alguna vez. Lo perdió. Había tenido amigos. Se fueron. Había tenido un nombre que importaba. La ciudad se lo tragó. Lo único que le quedó fue su hijo, Mateo. Un niño pequeño con los huesos marcados bajo la piel y una tos que parecía arrastrar arena desde el fondo del pecho. El hambre era una presencia constante, no era un dolor puntual, era una forma de existir. El estómago de Ezequiel se había acostumbrado a crujir como una bolsa vacía. Al principio, buscaba sobras en los mercados, luego en los contenedores. Después, ya no había diferencia entre comida y desperdicio. Aprendió a hervir cartón para engañar al cuerpo con algo caliente. Aprendió a masticar cáscaras de fruta podrida, quitándoles el moho con los dedos. Aprendió a aplastar cucarachas contra la pared, tostarlas sobre una lámina al fuego de plástico derretido y tragarlas sin pensar en el sabor. Solo en la proteína mínima que tal vez evitaría que el cuerpo se apagara ese día. Mateo miraba. Nunca preguntaba qué era lo que comían. A veces, Ezequiel le mentía. Es pollo, es carne. El niño asentía, masticando despacio, como si el acto de comer fuera un recuerdo lejano de algo que alguna vez fue agradable. La infancia de Mateo era una sucesión de silencios, de esperar a que su padre regresara con algo en las manos, cualquier cosa. La noche en que Mateo murió no fue especial. No hubo tormenta, ni gritos, ni presagios. El niño llevaba días con los labios partidos, con la lengua blanca, con los ojos hundidos. Respiraba poco. Ezequiel lo sostuvo contra su pecho, tratando de pasarle calor, como si el hambre fuera frío. Mateo abrió los ojos un momento, murmuró algo que no se entendió, y luego, simplemente, dejó de respirar. El cuerpo se quedó quieto, demasiado quieto. Ezequiel gritó, no como gritan en las películas. Gritó con un sonido que parecía salirle de los huesos. Gritó hasta que la voz se le convirtió en un ruido roto. Nadie acudió. En ese lugar, los gritos eran comunes. Eran parte del paisaje sonoro de la miseria. Pasó horas con el cuerpo del niño en brazos. El rigor empezó a tensar los músculos. La piel se enfrió. Ezequiel le frotó las manos, los pies, la cara, como si pudiera frotar la vida de vuelta al cuerpo. No pasó nada. La muerte no negocia. Fue entonces cuando recordó las historias que había oído de joven, rumores de gente que hacía trabajos, de cuartos donde se dibujaban símbolos en el suelo, de cosas que respondían si uno ofrecía algo suficientemente terrible. Hasta ese momento, Ezequiel nunca había creído en nada que no fuera el hambre, pero la desesperación es una religión que se inventa sola. Salió con el cuerpo del niño envuelto en una cobija vieja y lo dejó en la casa. Caminó por los pasillos de tierra del asentamiento hasta llegar a un cuarto abandonado donde antes vivía un hombre que decía saber de magia negra. El hombre había muerto hacía meses. El cuarto seguía ahí, con las paredes marcadas de carbón
con símbolos a medio borrar. Ezequiel recogió los restos de velas, pedazos de tiza, cuchillos oxidados. No sabía lo que hacía. Imitaba lo que recordaba vagamente de relatos ajenos. La parte que sí entendía era el sacrificio. Si algo poderoso debía responder, tenía que haber un precio. Esa noche atrajo a un hombre borracho que dormía cerca del basurero. Lo invitó a seguir tomando hasta que aquel hombre no pudo más y se quedó dormido. Pero no en cualquier sueño, sino en esos que, ni aunque te griten o te muevan, despiertas. Ezequiel no lo pensó. Tomó una piedra lo suficientemente grande para romper cualquier hueso. Y fue entonces cuando inició con su tarea. Comenzó a golpear la cabeza de aquel hombre, una y otra vez, hasta que aquella cabeza dejó de tener forma, y de ella brotaba el líquido rojo y espeso, revuelto con el cerebro, que no hacía ni 5 minutos aún estaba ahí. No lo hizo con odio, lo hizo con una especie de anestesia emocional. Ya no estaba pensando en personas, solo en intercambios. La sangre cayó sobre el suelo de tierra. El cuerpo quedó torcido, como un objeto mal colocado. Ezequiel dibujó símbolos que no entendía. Mezcló la sangre con ceniza. Murmuró palabras que eran solo sonidos sin sentido. Gritó el nombre de su hijo. Gritó que se lo devolvieran. Prometió lo que no tenía: su alma, su vida, su dolor eterno. El cuarto se llenó de un olor espeso, como metal caliente y pudredumbre. No hubo resurrección. Lo que respondió no era un trato, no era una entidad dispuesta a negociar. Fue una presencia que se abrió paso, como se abre una grieta en la pared vieja. El aire se volvió pesado. Las sombras se pegaron en las esquinas. El demonio no apareció como un monstruo espectacular. Apareció como una deformación del espacio, como si la realidad estuviera cansada de sostener su propia forma. Ezequiel cayó de rodillas. No sintió alivio, sintió miedo puro. Comprendió, tarde, que había llamado a algo que no estaba obligado a obedecerle. El demonio no habló con palabras. La comunicación fue una presión en la mente, una sensación de ser observado desde dentro del cráneo. No había promesa de devolver al niño, no había trato, solo una certeza. Había abierto una puerta que no sabía cerrar. El demonio avanzó. El cuarto pareció encogerse. Ezequiel trató de arrastrarse hacia atrás, resbalando en la sangre que él mismo había derramado. Pensó en Mateo, pensó en su cuerpo frío en la casa, pensó en el hambre que había sido su único Dios durante años. No hubo tiempo de arrepentimiento. El demonio no castigó, simplemente lo apagó, como se apaga una vela cuando se queda sin oxígeno. Cuando la presencia se retiró, el cuarto quedó en silencio. Dos cuerpos en el suelo, símbolos inútiles en la tierra. Ningún milagro, ninguna resurrección. Afuera, el asentamiento siguió igual. Niños buscando sobras, perros peleando por huesos, adultos caminando con la mirada vacía. El hambre seguía ahí, intacta, como una fuerza más antigua que cualquier demonio. El cuerpo de Mateo quedó en la casa, esperando a un padre que no regresaría. En ese lugar, nadie vino a reclamarlo. Nadie hizo rituales. Nadie cerró los ojos del niño. La miseria no tiene ceremonias, solo acumula cuerpos y sigue adelante.